Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 17. Vamos a estar compartiendo hoy día en la mañana. Continuando, ¿no es cierto?, la serie que se llama Sabiduría de lo Alto, las reflexiones en torno a la carta de Santiago. Yo ya me perdí la cuenta en qué número de sermón van. ¿Lo tiene ahí? 4, 11 al 17. ¿Sí? ¿Lo tenemos todo? ¿Sí? Lo leemos entonces. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Le invito a que podamos orar. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy, por esta mañana, Señor, que tú nos permites disfrutar juntos en familia, en comunidad. Gracias por tu bendición, por tu amor, Señor. Gracias por permitirnos participar de este culto a ti, por permitirnos, Señor, leer tu palabra y poder, Señor, exponerla públicamente. Te damos muchísimas gracias. Te pedimos, Señor, que tú desafíes nuestras vidas el día de hoy, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, tocar nuestros corazones. Señor, y yo te pido especialmente, Señor, por mi persona, para que sea tu palabra expuesta con fidelidad, Señor, y no, Señor, lo que a lo mejor yo quiero decir en mi humanidad, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto de tu dirección para el día de hoy, a través de Jesús. Amén. Como les decía, ¿no es cierto?, seguimos en la misma serie de sermones basada precisamente en la carta de Santiago, y que se llama Sabiduría de lo Alto. Lo destacable de la carta, y por lo menos lo que hemos logrado ver hasta el momento, y mientras yo la repasaba y la leía nuevamente, mientras preparaba el sermón, me daba cuenta que, y en realidad varios autores también concuerdan, que Santiago habla un poco del corazón. ¿Ya? Habla, no es que hable desde del corazón, sino que habla desde el corazón, ¿ya? Santiago es muy hermanable. Si se dan cuenta, una de las palabras que a lo mejor más se repite en cada capítulo es hermanos, hagan esto, hermanos, esto está pasando, etc. O sea, por lo tanto, es una persona que es ese amigo que sabes que se va a sentar al lado tuyo y te va a decir si te estás equivocando, sí o no, ¿ya? De hecho, Santiago no tiene pelos en la lengua para hablar de pecado, no tiene pelos en la lengua para decir esto está mal, y esto que está mal en realidad es pecado y no es un error, sino que es simplemente pecado. Y es así como a través de todo lo que hemos podido ver y cómo esta confesión que hace Santiago y esta muchas veces confrontación que hace Santiago a los problemas que puedan estar pasando en la iglesia, hemos tocado temas como las circunstancias difíciles que nos tocan vivir y cómo Dios obra a través de ellas, cómo debemos no solamente oír, sino que también debemos practicar la palabra de Dios, que no debemos hacer favoritismo entre los miembros de una comunidad, que nuestra fe debe ser y debe llevar fruto al lado de ella, que debemos aprender a dominar la lengua, que no debemos abrir paso a las envidias y a las rivalidades. Y la semana pasada veíamos cómo no debemos ir precisamente en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hoy día estamos llegando al final del capítulo 4 y es interesante porque hasta el capítulo 3 Santiago es muy hermanable, es muy amigable. Sin embargo, en el capítulo 4 y principio del 5 como que Santiago se pone un poco más agresivo, ¿ya? Se pone un poco más agresor, ¿no es cierto? Y empieza, de hecho el 4 la semana pasada, como que a todos los trataba mal, le decía pecadores, oye, humíllense, ustedes que son inconstantes, etc. Y hoy día no es cierto, no es distinto,
Y el capítulo 5 también, cuando empieza a hablar acerca del dinero y de los ricos, también, ¿no es cierto?, Santiago como que empieza a subir el tono. Yo me imaginaba un poco un sermón de Santiago llegando precisamente al pic en el capítulo 4 y principio del 5, ¿no es cierto?, en esta pasión que siente Santiago precisamente cuando nos está exhortando en algunos puntos. Y lo interesante es que en la carta de Santiago, cuando se produce este pic y en esta pasión que empieza a desbordar Santiago, se producen dos puntos importantes. En el punto en nuestra relación personal con Dios y en el punto en la relación con los demás. Y no es, ¿no es cierto?, no es, obviamente, es bastante lógico tomando en cuenta lo que conversábamos en el principio y en la introducción de Santiago, cuando decíamos que Santiago lo que hace es precisamente tomar muchas de las enseñanzas de Jesús y ponerlas en el papel y poder recordándoselas, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y cuando Santiago siente esta pasión precisamente cuando la iglesia no está haciendo o no está teniendo a Dios como el centro de sus vidas y no está teniendo una buena relación con los hermanos que lo rodean, es precisamente lo mismo que Jesús cuando le preguntaron: Jesús, ¿en qué se resume la ley y los profetas? ¿En qué cosas se resumen? En amarás a Dios, a tu Dios, ¿no es cierto?, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si hay un hilo conductor precisamente en la epístola de Santiago, no sé si me traigo un bicho, parece. Pero eso es algo que no era agua. Ya, menos mal que era chico. Si hay un hilo conductor en la epístola, esta tiene que ver con la consecuencia que debe haber en la vida del cristiano. Y básicamente la relación que hace Santiago es siempre de consecuencia. ¿En qué sentido? En que la relación con Dios tiene que ser también práctica en nuestra vida diaria. Y ahí vemos esta unidad de conceptos que hace Santiago: fe y obras, comunidad, no solamente ser comunidad y vivir comunidad, no solamente oír, sino que también practicar la palabra de Dios. Y vemos, ¿no es cierto?, esta especie de conceptos que se van uniendo, que pasan desde lo más profundo de nosotros, desde el cambio que se produce interiormente cuando llegamos al Evangelio, y cómo ese cambio debiese también repercutir en la relación que tenemos con los demás. Y ahí es donde Santiago encuentra, ¿no es cierto?, esta consecuencia que debe haber en la vida cristiana, en donde la fe y la obra van juntas, en donde vivir la comunidad debe ir, ¿no es cierto?, también en saber lo que es comunidad, y en donde no solamente nos quedamos con oír la palabra de Dios, sino también practicarla. Cuando la fe que es provista por Dios llega a nuestras vidas por obra del Espíritu Santo, debiese manifestarse, según el pasaje que leímos hoy día, en dos puntos, y el tercer punto lo voy a ocupar precisamente como reflexión y como final del texto. El primer punto nos habla acerca de sobre juzgar o murmurar en contra del prójimo, versículos 11 y 12. El segundo, un poco nos hace la pregunta, en realidad, ¿quién somos nosotros? Y Santiago se responde también precisamente en los versículos 13 al 16, y el punto 3, que nos va a servir como conclusión del texto y del sermón, es el versículo 17, que es precisamente fallando en el blanco. El primer punto, versículos 11 y 12, decían: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? El primer bloque del versículo 11 y 12, donde Santiago cambia lo que pudimos ver la semana pasada. ¿Se recuerdan el sermón de la semana pasada? Donde precisamente hablaba Daniel nos exponía acerca de cómo muchas veces la mundanalidad lo que hacía era quitarnos del centro precisamente a Dios. Y el consejo de Santiago era: ustedes humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Y sin embargo, en el versículo 11 y 12, la intención cambia. Si Santiago en la parte previa del capítulo 4 nos había hablado acerca de nuestra relación personal con Dios, esta relación vertical con Dios, en los versículos 11 y 12 pasa a una relación más horizontal, o sea, lo que en nuestra vida debiese producir cambios internamente, se debiese manifestar también externamente en medio de la comunidad que estamos viviendo.
Si la fe es una manifestación interna, debe conllevar una manifestación externa que es precisamente las buenas obras. Y en el caso específico del pasaje leído, se manifiesta en una vida en donde no juzgamos al hermano, en donde precisamente, versículo 11 decía, no hablamos mal unos de otros, y si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley o la juzga. Un poco recordando lo que decíamos la semana pasada, capítulo 4, 7 al 10. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Esta manifestación interna de arrepentimiento y humillación frente a Dios debe también tener una manifestación externa, y en el caso específico del versículo 11 y 12, tiene que ver con el juzgar y hablar mal del hermano. Para el cristiano debe haber correlación entre lo que creemos y lo que hacemos. Bonhoeffer dice que la comunidad de dos creyentes es el fruto de la justificación del hombre por la sola gracia de Dios. O sea, nosotros vemos al otro hermano que tenemos al frente justificado tal y cual nosotros somos justificados también. Y por lo tanto le debemos el respeto, el mismo respeto que le tenemos a Dios, se lo tenemos también al hermano que tenemos al frente. Entonces, podemos pensar muchas veces y equivocarnos con esta simple frase que el fin justifica los medios. Y muchas veces con el fin de conseguir ciertas cosas, podemos pasar a llevar al hermano que tenemos al lado. Y sobre todo, ¿no es cierto?, en el rango de iglesias muchas veces histórica, que hay un poco más de política, ¿no es cierto?, de por medio también. Podemos también, ¿no es cierto?, hablar en contra del otro para que el otro no llegue a cierto lugar que yo creo que no debiese ocupar. En nuestras asambleas también se puede dar, porque muchas veces podemos desparramar un rumor en contra del hermano para que el hermano no llegue al lugar que nosotros pensamos que no se merece. Segundo, podemos manipular situaciones a fin de perjudicar a otros. ¿Quién no ha manipulado alguna vez la vida? ¿Sí o no? Hemos manipulado muchas veces para librarnos de la culpa que nos aqueja, para ocultar nuestros errores, y muchas veces podemos manipular situaciones dentro de la iglesia también, hablando en contra de otros, juzgando a otros, etc. Ahora, muchas veces podemos también malentender el juzgar, cuando nos ponemos tanto en el lado del acusador como del acusado. Porque nadie quiere ser juzgado, pero todos queremos tener la capacidad de juzgar a otros. Nadie quiere que le juzguen sus propias acciones, pero yo sí puedo juzgar las acciones de los demás. Si bien el texto indica, si alguien habla mal de su hermano, lo juzga, habla mal de la ley, la juzga, sin embargo la Escritura también en otros pasajes, como en el caso de Zacarías, nos dice, juzguen con verdad, con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. Y el mismo Jesús diría en el libro de Juan, no juzguen por las apariencias, sino que juzguen con justicia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Juzgamos o no juzgamos? Y muchas veces aquí sale esta frase, ¿no es cierto?, que muchos cristianos espiritualizamos y decimos, nadie me puede juzgar sino solamente Dios. ¿Sí o no? ¿Quién no le ha dicho algo al hermano, ¿no es cierto?, que está en un error y salta, ¿no es cierto?, por esta frase, nadie me puede juzgar, tú no me puedes juzgar, sino que solamente Dios me puede juzgar. Pero ¿qué quiere decir es esto? Que es interesante que la palabra que se ocupa precisamente para juzgar aquí en Santiago y la misma que ocupa Jesús, más adelante Pablo la ocuparía en 1 Corintios 1:6 cuando dice, y que se traduce principalmente como presentar una demanda debido a algún pleito. Cuando hablamos de juzgar es cuando presentamos una demanda en contra de algún pleito. 1 Corintios 1:6 dice, si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar una demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Se nos olvida que una buena forma de juzgarnos mutuamente nos hará crecer también como cristianos. Porque primero, yo no me las sé todas. Segundo, yo puedo cometer errores. Tercero, muchas veces envuelto en mi pecado, no me va a permitir ver mi situación que estoy viviendo. Y quien está al lado precisamente para sacarme de ese error es mi hermano.
Se nos olvida que una buena forma de juzgarnos mutuamente, primero debe estar, súper mediado por el amor. Cuando yo juzgo al hermano, ¿ya? O cuando, ¿no es cierto?, cuando yo hablo algo del hermano, cuando yo confronto al hermano, primero tiene que estar medido por el amor. Segundo, la medida para hacer ese juicio en contra del hermano es precisamente la palabra de Dios. Tercero, el fin de ese juicio que yo estoy emitiendo, el fin de ese juicio que yo le estoy muchas veces diciendo al hermano, el fin de eso es sacar al hermano del error. Y no, ¿no es cierto?, satisfacer nuestras propias ideales o nuestras propias ideas que podamos tener. Ahora, debemos estar dispuestos también a reconocer cuando nos hemos equivocado y cuando otro nos juzga a nosotros, cuando otro, ¿no es cierto?, nos dice que estamos cometiendo algún error. Muchas veces el juicio que emitimos viene solo de conocer a la persona, o muchas veces el juicio, que emitimos viene solo de conocer poco a la persona que tenemos al lado. Por eso lo que busca Santiago a través de la epístola, y precisamente a través de estos dos versículos, es que la relación que hay dentro de la iglesia sea una relación transparente, en donde yo no murmure del hermano, y que si tengo que juzgar algo del hermano, si tengo algo que decir al hermano, se lo pueda decir de frente, pero mediado en amor, con la palabra de Dios precisamente como parámetro, y con el fin de que él pueda salir del error que está cometiendo. Este tipo de relación comunitaria implica que estemos bien preparados en relación a todo lo que la Escritura dice, y que nuestra confrontación sea bajo esa medida y no bajo el que yo creo o bajo el que yo pienso, o muchas veces nosotros somos súper patúos, a mí me molesta que tú hagas esto, por eso tienes que dejar de hacerlo. Y no hay ningún sustento bíblico en lo que estamos hablando. Pero no solo queda ahí la exhortación, sino que Santiago continúa haciendo la comparación de juzgar al hermano y juzgar la ley. Qué extraña comparación. Porque Santiago dice, el que juzga al hermano es como si estuviera juzgando la ley. ¿Qué quiere decir esto? La ley, o la palabra nomos en griego, que se utiliza en gran parte del Nuevo Testamento, muchas veces era utilizada para hablar de la totalidad de la ley mosaica o de algún pasaje en particular o de alguna, ¿no es cierto?, precepto en particular. Para entender lo que Santiago está diciendo, Levíticos 19, 16 al 18, que está dentro de la ley, dentro de la Torá, ¿no es cierto?, judía, dice: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardas rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces lo que Santiago está diciendo, precisamente, que cuando nosotros estamos juzgando al hermano, estamos también juzgando la ley, diciendo en realidad esta ley no sirve. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es anulando precisamente la exposición de la ley, la exposición del mandamiento divino, y diciendo en realidad Dios se equivocó con esto y lo que yo estoy haciendo es correcto. Lo que Santiago está diciendo es que precisamente cuando juzgamos al hermano, de acuerdo a los puntos anteriormente expuestos, en realidad estamos juzgando la palabra de Dios y nos estamos poniendo en el lugar del juez. Y solo tenemos que considerar que hay un solo juez, que es Dios mismo. Por eso más adelante, retomando la idea de sentarnos en la silla del juez, Santiago diría en Santiago 5: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, porque para que no sean juzgados, el juez ya está a la puerta. El lugar de juzgar se le ha dado precisamente a Cristo. Así que cada vez que nos colocamos en el lugar del juez, es como si nosotros nos creyéramos mejor que Jesús, ocupando su lugar. Y el bloque termina, el bloque que estamos viendo, 11 y 12, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Esa es la primera exhortación suave de Santiago, ¿ya? No murmuren, no juzguen, y si van a juzgar, háganlo con un juicio justo. El segundo punto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Ya? No solamente hay una exhortación a no juzgar o a murmurar,
sino que Santiago continúa en los versículos 13 al 16, y es interesante porque Santiago 13 al 16 parte con el ahora escuchen. Ahora escuchen en el original Agenum, ¿y qué es lo extraño de esto? Que en la Biblia se ven dos pasajes, en el 4.13 y en el 5.1. Ahora escuchen. Y en ninguna otra parte de la Biblia aparece esta expresión. Sin embargo, en otros textos griegos sí aparecen, y básicamente lo que busca este término o lo que busca esta particular expresión es transmitir un tono de forma insistente y muchas veces hasta brusca. ¿Ya? Es como un buen chileno, Santiago diría, afírmate cabrito con lo que va a venir. ¿Ya? Considerando que estamos en el 18, ¿no es cierto? Entonces Santiago está diciendo, ahora escuchen, después de la exhortación, ya Santiago en el 4 nos ha dado duro, ¿no es cierto?, nuestra relación con Dios, también nos habla acerca de nuestra relación con el prójimo, pero ahora dice, ahora escuchen. Ahora escuchen ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Y Santiago se responde, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. El foco principal de los versículos 13 al 16 es precisamente la arrogancia humana. La arrogancia de planificar nuestra vida dejando de lado a Dios. Es el mismo foco principal de la parábola del rico en el Evangelio de Lucas. Este rico que buscaba acumular más riquezas, que buscaba aumentar el tamaño de sus graneros. Y frente a la pregunta de qué Dios le va a decir, Dios le responde, ¿no es cierto? Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que has acumulado? Es precisamente a eso lo que está exhortando Santiago. El foco principal, ¿no es cierto?, es a la arrogancia de planificar nuestra vida dejando de lado a Dios. Ahora debemos entender que Santiago no está argumentando en contra del hacer dinero, ni trabajar, y ni siquiera contra el deseo de poder conseguir dinero, sino más bien en la actitud de la certeza de la autosuficiencia, pensando que todo lo que tenemos es nuestro y que nuestros planes pueden ser trazados por nosotros sin considerar a Dios en medio de ellos. Lamentablemente, cuando Dios llegó a nuestras vidas y fuimos cautivados por Él, perdimos nuestras vidas. Y formamos, ¿no es cierto?, y formamos parte de Él. Él es precisamente nuestro dueño. Si en el punto anterior, cuando juzgábamos al hermano, era ponernos en el lugar de Cristo como juez de todo lo creado, en este punto, aquí la autosuficiencia y el deseo de hacer dinero desplaza precisamente la devoción a Dios. Este punto es importante porque existe un claro problema identificado por Santiago y que lo aborda desde principio a fin. Un problema que estaba sucediendo en la iglesia y a la iglesia de manera en general, y era el problema de la enemistad entre las clases sociales. El apóstol Santiago viene hablando del tema desde el principio de la carta. Favoritismo, no considerar al hermano no considerar al hermano a los más pobres. Y ahora llega al fondo del asunto. El problema no es el dinero en sí, sino el problema es desplazar a Dios del centro de nuestras vidas, es convertir al dinero en nuestro propio Dios. Y es interesante cuando lleguemos después a la epístola cuando habla acerca de los ricos, porque muchos autores concuerdan que el concepto de ricos en la iglesia no tenía que ver, ¿no es cierto?, con los ricos que nosotros conocemos, sino que tenía que ver simplemente con la gente que tenía más dinero en la iglesia. Así que si usted tiene más dinero, ¿no es cierto?, del promedio de los chilenos, que creo que a lo mejor podría ser la mayoría, el Señor nos está exhortando también a que podamos tener una vida piadosa delante de Él y no dejar, ¿no es cierto?, que el dinero, que el amor al dinero, o muchas veces el pretender planificar nuestra vida lejos de Dios, llene nuestras vidas. El profeta Amós, en el versículo
4 y 5 del capítulo 8 ve precisamente este problema. Entonces, pareciese que el asunto era más viejo de lo que nosotros pensamos. Amós, en el capítulo 8 y el 4 y 5, detecta el siguiente problema en el pueblo. El pueblo, lo hemos visto un par de veces en la escuela dominical, el pueblo estaba siendo un pueblo abusador en contra de los más pobres y en contra de los más desposeídos. Y adivinen qué es lo que hacían. Rogaban que terminara el día del Señor para seguir robando y seguir abusando de la gente. Y se decían a sí mismos, dicen, oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas. El problema que había detectado Amós en el pueblo de Israel era que para ellos había una dualidad de vida. Para ellos guardar el sábado, ¿no es cierto?, era básicamente abstenerse de ciertos pecados, pero cuando el sábado terminaba, cuando el día de reposo terminaba, cuando el día de fiesta terminaba, ellos volvían nuevamente a sus pecados. Ellos volvían nuevamente a abusar de los más pobres. Y qué triste realidad. Porque muchas veces nosotros hemos cantado un montón de veces en la iglesia que Él es nuestro Señor y cuando planificamos nuestra vida lo dejamos totalmente fuera de ella. Dígame si no es verdad. ¿Cuántas veces hemos cantado, no es cierto? Y cantamos muchas veces, a lo mejor acá no somos una iglesia que tiene mucha manifestación física, a lo mejor acá no levantamos las manos. Pero muchas veces cantamos que Dios es el Señor, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y cuando planificamos nuestra vida, Jesús queda en la banca. Jesús queda postergado a un lado de nosotros. Qué triste situación pretender separar nuestra vida cristiana y la vida común. Servir a Dios, cantar que Él es nuestro Señor y desplazarlo de nuestros planes y de nuestras vidas. ¿No es precisamente lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel en el tiempo de Amós? ¿No es lo mismo que Santiago le está reclamando a la iglesia? Básicamente lo que Santiago está diciendo es que hacer planes sin considerar a Dios es una real y verdadera estupidez. Proverbios 27, 1 al 2 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. No te jactes de ti mismo, que sean los otros que te alaben. El llamado del apóstol Santiago, de los versículos 11 al 12, hacía un llamado precisamente a no juzgar y a no murmurar en contra del hermano. En los versículos del 13 al 16 vuelve nuevamente en nuestra relación con Dios. Se había pasado primero de los versículos del 1 al 10 del capítulo 4 hablando de nuestra relación vertical con Dios, para hacer esta pausa entre el 11 y el 12 para hablar de una relación horizontal con los hermanos. Vuelve nuevamente a nuestra relación personal con Él, diciéndonos, ahora escuchen ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. No podemos pretender trazar nuestra vida, no podemos pretender planificar nuestra vida dejando a Dios de lado. Porque nadie tiene el futuro comprado. Nadie tiene el día de mañana comprado y asegurado. ¿O usted lo tiene? Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe que cuando uno va al trabajo, ¿acaso va a volver a la casa? Nadie, absolutamente nadie. ¿Y cómo podemos pretender planificar el día de mañana dejando a Dios de lado? ¿O pretendemos, ¿no es cierto?, hacer esto y esto otro sin que Dios sea precisamente el centro? Para ir concluyendo, punto 3, que le dije que nos iba a servir como conclusión del sermón. Y el versículo 17 del capítulo 4, este versículo, a pesar de que es muy corto, es súper profundo. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Este es un punto corto pero profundo, porque pone una tremenda carga de responsabilidad en nuestras vidas. El conocimiento del bien nos sitúa bajo la obligación moral de actuar correctamente. Si usted, ¿no es cierto?, ha puesto atención al mensaje de hoy,
Cuando murmure en contra de su hermano, va a estar pecando. Cuando planifique sus vidas dejando a Dios de lado, va a estar pecando. Cuando, ¿no es cierto?, trate de manipular las situaciones, va a estar pecando. Si hemos conocido la verdad, no podemos actuar de otra forma. No hay una tercera alternativa, no hay planes B, etc. Actuamos de acuerdo a la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios y no la practicamos, ¿qué somos? Pecadores. Por eso Santiago cuando comienza diciendo Agen nun o ahora escuchen, lo dice porque es tremendamente potente lo que va a decir. Santiago está a punto de lanzar una bomba en medio de una congregación cuando le dice: si ustedes realmente han escuchado la palabra de Dios y saben que eso es verdad y no la practican, son totalmente pecadores. Si yo hubiese sido el editor de la carta de Santiago, después de esta situación y la exposición que viene haciendo Santiago acerca de, primero, que debemos humillarnos delante de Dios, versículos 1 al 10 del capítulo 4, que no debemos juzgar ni hablar mal del hermano, versículos 11 y 12 del capítulo 4, y que debemos aprender a vivir la vida confiando en Dios y no hacer planes dejando de lado a Dios, versículos 13 al 16 del capítulo 4. Y más encima en el 17 nos digan, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Yo hubiese repetido la siguiente exhortación. Aunque la carta habla en tercera persona, yo hubiese puesto en primera persona y me hubiese dicho: pecadores, limpiemos nuestras manos. Nosotros que somos inconstantes, purifiquemos nuestros corazones. Reconozcamos nuestras miserias. Reconozcamos que hemos juzgado, hablado mal y herido a otros con nuestras palabras. Reconozcamos que hemos querido vivir nuestra propia vida lejos de Dios a pesar de ser cristianos. Reconozcamos que hemos querido dejar de lado a Dios y no queremos tomar su opinión. Lloremos, lamentémonos, que nuestra risa se convierta en llanto y nuestra alegría en tristeza. Humillémonos delante del Señor, porque Él tiene el poder para exaltar nuestras vidas. Qué tremendo ejercicio y qué buen ejercicio hace cuando nosotros nos predicamos a nosotros mismos la palabra. Cuando nosotros hablamos en primera persona el pasaje. Arrepintámonos si hemos cometido pecado. Humillémonos delante de Dios. Cambiemos el rumbo de nuestras vidas. Si hemos querido pretender dejar de lado a Dios en nuestros planes, dejemos que Él gobierne nuestras vidas. Consultémosle a Él en oración. Si hemos pecado en contra del hermano, si hemos hablado mal del hermano, pidámosle perdón a Dios y pidámosle perdón al hermano también. Si hemos tenido la desfachatez de hablar en contra del hermano, tengamos también, ¿no es cierto?, la poca vergüenza de ir a decírselo y pedirle perdón si hemos cometido ese error. Seamos hombres maduros. Yo siempre le digo a mi hijo más chico: si usted dice algo, cúmplalo. Si usted se equivocó, vaya y dígalo. Si usted cometió un error, reconózcalo. Y eso nos hace precisamente crecer. Si Él lo hace crecer como hombre, desde su niñez a su adultez, a nosotros como en nuestra vida cristiana, nos hace madurar. Nos hace que nuestra comunidad vaya creciendo unos por otros. ¿Se imagina si en nuestra comunidad hay murmuración o hay juicio? ¿Cuánto más si empezamos a crecer? Ahora debemos aprender a actuar con la verdadera vida que Dios nos manda que vivamos. Humillémonos delante de Dios y busquemos realmente su perdón y busquemos que Él vuelva a ser el centro de nuestras vidas y que realmente su vida pueda hacerse vida en nosotros. Y pongamos atención a lo que dice Santiago en unos poquitos pasajes más atrás. No solamente debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino también debemos ponerla por obra. Le invito a que podamos orar. Gracias, Dios, te damos por tu bondad y amor, por tu